Bueno, bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es lunes 2 de mayo de 2022. Son aproximadamente las 8:38 de la noche. El horario considerado es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión del sexto día en el cual estudiamos y discutimos temas relacionados con la psicología. Somos un grupo de amigos que nos unimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, por lo menos no la mayoría, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo. Continuamos con los comentarios de la lectura, análisis fragmentario de una histeria, el caso de Dora, y vamos a comentar el primer sueño. Pues listo, mi estimado, creo que tenías un orden de día para esta sesión. Pues, ¿te vemos? Sí, de hecho había hablado con Germán, no sé si ibas a dar una pequeña intro, o sea, de lo que vimos la vez pasada, o si ya me voy directo al primer sueño. Sí, recapitulando un poco lo que se comentó en la primera sesión, platicamos acerca de la ubicación histórica de la obra dentro de los textos freudianos, la importancia de la interpretación de los sueños del libro de Freud que tiene en el caso específico de Dora. Se consideró como una secuencia del libro de la interpretación de los sueños. También recordamos que se mencionó ciertas posiciones en contra de la recepción del caso en la actualidad. Pero dada la importancia que es el caso de Dora, se considera como punta de lanza en la teoría psicoanalítica y también en el pensamiento de Freud. También se continuó y se hizo una introducción al caso, la metodología del trabajo y se abordó plenamente el caso de Dora. Se comentó acerca de la cronología histórica y también comentamos el caso clínico. También, junto con esto hay que hacer mención que también se trabajó en el grupo de Discord, se trabajó sobre la duda que se tenía acerca del concepto de transferencia de Freud. Sí. También se trabajó varios párrafos de la lectura debido a la ambigüedad del término de juicio y también la curiosa lectura de que en cierto párrafo Freud no niega que su obra pudiese ser considerada como una novela. Eso fue lo más relevante entre la sesión y lo de Discord, y ahora sí los dejo con el camarada Jesús. Sí, nada más, Claro que aquí es cierto una observación, Ángel, me dejaste muy intrigado con tus comentarios acerca de la palabra juicio y la novela. Y ya en esta segunda lectura que estoy haciendo sobre el sueño, vi que utilizó un par de veces otra vez a mi juicio, como que sí, ya esa palabra está muy recalcada, tiene unas negritas muy interesantes para poder debatirlo. Y finalmente, el método que estábamos mencionando, nos compartiste un cronograma, Jesús. Me gustaría que lo explicaras. sí, A mí se me hace buenísimo como para contextualizar ahorita el primer sueño. Ajá. déjame ver si copio y lo pego rápido en la presentación. Sí, Al sí. cabo lo tenemos ahí en el Discord. Ujú, sí, exacto, ahí Y está. A mí me parece fundamental. que de hecho, pues bueno, yo tengo el libro Ujú. físico y en el libro físico viene Pues, ok. ese cronograma. Entonces yo lo que hice fue, haz de cuenta, escribirlo en Word. Digitarlo. Ajá. Claro que no guardé el Word porque nada más hice la imagen. Sí, no pasa nada. Grave error. Sí, 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 sí. Pero bueno, Ujú. Ya vas a copiar y pegar, ¿no? sí, ya, de hecho es lo que estaba haciendo, ya lo pegué. Nada más lo estoy haciendo en grande para que sí se vea, pero ya está. Ujú. Déjame, les comparto pantalla, ahora sí. Ah, Ujú. ahí lo puse en pantalla completa. ¿Sí se ve como pantalla completa? Sí, yo sí lo veo. Ah, que es que no quería que me pasara como la vez pasada, que Ajá. todo el tiempo les puse Se quedó, ajá. una sola. Entonces, bueno, vimos o les envié por el Discord este pequeño cronograma, Ujú. que le quité algunas cositas porque incluso venía después de la última consulta de Dora. Venía todavía unas cositas posteriores, pero pensé a lo mejor no tiene tanto impacto o tanta importancia, pero
creo que esto es a lo que estamos leyendo lo que más nos puede ayudar. Sobre todo ayudar en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dora nació en el 1882. Su padre enfermó de tuberculosis en 1888 y la familia se trasladó a lo que Freud llama B, para no darnos la ciudad exacta. Dora sufre de neurosis en el 1889, que es enuresis, mojar la cama. Es decir, si hacemos las cuentas, ya no está en edad de un niño chiquito de mojar la cama. Ya la había logrado tener cierto control y volvió con este síntoma, llamarlo de una manera, con esta actividad. Obviamente no era adrede, simplemente sucedía, ¿no? Tuvo disnea en 1890. ¿Qué fue la disnea? Dificultad para respirar, que mencionaba Freud como que tenía ciertos ataques, algo así como asma, pero sin llegar a ser asma, ¿no? Se había visto que la disnea inició después de una excursión que hicieron y de ahí para adelante empezó. En 1892 su padre enferma y tiene un desprendimiento de retina. Y esta parte es clave, a pesar de que no es algo de Dora en sí, pero es clave porque es cuando Dora empieza a tener que cuidarlo un poco más. Y ya sabemos que la relación entre padres e hijos para Freud es sumamente importante. En 1894, el padre tiene un ataque de confusión y es cuando va a consultar a Freud. Pues primero consulta al padre y debido a la efectividad que tuvo su tratamiento, debido a, pues le gustó el trato, no lo sé, es que después va a mandar a Dora, pero primero hubo un contacto con el padre. En 1896 es la escena del beso, si mal no recuerdo es en el lago, entre Dora y el señor K. En 1898 es la primera consulta de Dora con Freud. No nos dice exactamente qué día, pero es en el verano. Perdón, ahí me equivoqué, la escena del lago es en junio, la escena del beso ha de haber sido la del festival, que estaban en la tienda del señor K. Sí, exacto, sí, que se sacó a todos los empleados y le prometió y se que iban a quedó ver con el festival y ahí quiso aprovecharse de la situación. Y disculpen la confusión, pero bueno, la escena del beso es precisamente esa. Y la escena del lago, pues es una propuesta de amor que tiene el señor K con Dora. También en ese mismo año, en 1898, muere una de las tías favoritas de Dora, con la cual como que se sentía identificada de alguna manera. En 1899 sufre apendicitis. En 1900 la familia se traslada a Viena, que es cuando se ve una amenaza de suicidio de Dora. Escribió una carta que encontraron y esto fue como que una parte como que llamó mucho la atención y retomó las consultas con Freud, si mal no recuerdo. En 1901 se escribe el caso, ya escribe Freud el caso tal cual. Y en 1902 es la última consulta de Dora a Freud. Nunca me ha quedado muy claro cómo fue esa última consulta. Yo siento que fue más como, o al menos a lo que tengo entendido, que ella lee el caso y va con Freud a esa última consulta, que más que consulta yo diría como entrevista. Pero bueno, el texto lo dice tal cual como consulta y así yo lo quise dejar. Pero sí tengo entendido que Ida Bauer leyó el caso cuando Freud lo publicó y después va con Freud. ¿A qué? Pues quién sabe, porque lo escribió un año antes, ¿verdad? Ya no. Oye, ¿sabes qué? Ahí falta un dato que me parece determinante. El padre sufrió de sífilis. Pero no veo ahí, de hecho, ya dentro de sus análisis del sueño, menciona que, sí la menciona. Que la abuela le había dicho a la madre, oye, ¿sabes qué? Él ya venía enfermo, ¿no? Antes de casarte con él. Y el desprendimiento de retina depende, o más bien es consecuencia de la sífilis, ¿no? Y la sífilis juega un papel importante y por eso lo recalco,
porque pues, ya en el análisis que hace Freud del sueño, Ujú. ahí hay un problema que piensa Dora, tiene que ver con la herencia de esa Con esa enfermedad, herencia. y la sífilis casualmente pues, también busqué, se hereda, ¿no? Entonces ahí ese Yo, dato, no sé en qué momento la obtuvo, vamos a... yo me imagino que no lo pusieron por la Ajá, cuestión de que ya lo tenía desde ajá, antes. sí, Y como exacto, inicia desde el nacimiento de Dora, pero así es, sí, exacto. eso sí. Pero es un dato importantísimo, ¿no? Ahí había o hay una enfermedad de sífilis de Pues bueno, parte del estos son padre. datos importantes, no son todos los datos, obviamente, pero Ujú, son datos importantes a considerar en un nivel, como, pues que tenemos que tomar en cuenta. Todavía no estamos entrando en subjetividades, es ujú, simple y sencillamente plantear el panorama. ujú, Entonces, ahora sí, vamos a ver el primer sueño, ya teniendo en cuenta toda esta historia o todo este historial. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿O cómo es la propuesta que yo les pedía de trabajarlo? Bueno, es muy difícil trabajar un sueño porque obviamente, como lo leyeron, te agarras de muchas ramas y al mismo tiempo no te agarras de nada. O sea, estás como que a ver si esto pega, a ver si esto no. Entonces, la propuesta que yo les tenía es, vamos a ver primero las partes objetivas, que sería la descripción del sueño, elementos importantes a tomar en cuenta, tanto del sueño como de lo que estaba pasando por llamarlo de alguna manera, en la vida diurna de Dora en ese momento. Después vamos a entrar ya a cuestiones un poquito más objetivas, que sería, bueno, vamos a ver cómo significaron los elementos. No voy a decir que es el significado real o es el significado, este, pues es el significante que realmente era para Dora, pero al menos es lo que Freud escribió. No voy a decir que son los más certeros, pero son los que podemos analizar y ver. Y al final serían nuestras propias conclusiones o preguntas que tengamos, curiosidades, comentarios. O sea, ahora sí más como que abierto a una plática de, bueno, ¿tú qué opinas, Ángel? ¿Tú qué opinas, Jorge? Como que ya un poquito más tipo mesa redonda, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿cuál es el sueño? Primero, esta es la descripción que da Dora, tal cual. Hay fuego en casa. Mi padre ha acudido a mi alcoba a despertarme y está en pie al lado de mi cama. Ojo, esto es bien importante. Está de pie al lado de mi cama. Me he visto a toda prisa. Mamá quiere poner aún a salvo el cofrecito de joyas, pero papá protesta. No quiero que por causa de su cofrecito ardamos los chicos y yo. Bajamos corriendo y al salir a la calle despierto. Si se dan cuenta, el sueño es corto. No hay muchos elementos o no hay muchas cosas que ver. Con este pequeño parrafito se puede sacar mucho provecho. Entonces ahora sí, vamos a ver los elementos tanto de la vida diurna de Dora como del sueño. Entonces primero vamos a tener en cuenta que Dora no recuerda la primera vez que ha soñado esto. Dora saca este sueño a relucir porque le dice a Freud que lo ha tenido, que es un sueño constante, que es un sueño que ha tenido durante varias noches. Entonces, una pregunta que creo que muy importante o muy interesante es, bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que lo soñaste o que recuerdas que lo soñaste? A lo cual Dora dice, no recuerdo la primera vez que lo soñé, sin embargo, lo que sí recuerdo es haberlo soñado 3 noches consecutivas. Durante 3 noches lo sueño. Y esto fue durante su estancia en L, que es la localidad junto al lago en donde se vivió la escena con el señor K. Es que es el pueblo donde sí. estaban situados. También otro dato a tomar en cuenta es que la cabaña en la que vivían la familia de Dora, en L, era de madera y no tenía pararrayos, por lo cual el padre, la primera noche que llegaron, tuvo esta angustia de se puede producir un incendio y no solamente la tuvo él, sino que la expresó. O sea, Dora era consciente que el padre tenía este miedo de puede haber un incendio debido a la tormenta que está en ese día, todo es de madera, no hay pararrayos, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que la madre de Dora encierra a su hermano por las noches. Lo puse muy dramático, así no está tal cual en el escrito, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que la madre quería todas las noches encerrar el vestíbulo, si mal no recuerdo era la palabra exacta, y la única salida del cuarto del hermano era a través del vestíbulo, entonces quedaba encerrado tal cual el hermano de Dora
todas las noches debido a que ella quería cerrar la puerta y esto causaba una disputa entre el padre y la madre. También hay que tomar en cuenta que después de la escena del lago, ella estuvo, el escrito dice 4 días, yo puse 3, pero no porque varíen los días, sino porque a mí se me hace más sencillo decir 3 días enteros y en el cuarto partió que decir 4 días que en el cuarto partió. Pero estuvo 4 días, el cuarto es cuando parten, es cuando ya se va. Entonces, ¿por qué quise poner 3 días? Porque creo que se ve más lógico esta parte de, se sueña 3 días y el cuarto ya es como que tranquilidad. ¿Por qué? Estuvo 3 días después de la escena y el cuarto partió. O sea, puedo ver como que esta tranquilidad de no va a volver a pasar. Después de la escena del lago, Dora va a descansar al sofá, un sofá que estaba, o una cama, un reclinatorio, ¿no? Que estaba en el cuarto del señor K, en su cuarto, por así decirlo, matrimonial. El señor estaba casado. Ella va a descansar ahí como lo tenía de costumbre, no fue por algo como que tenía miedo y se fue y se encerró ahí, no. Ella después de los paseos, pues cansada iba y se recostaba, descansaba un rato, pero cuando despierta, o más bien despierta, porque ve al señor K frente a ella. ¿Qué pasa en esta situación? Ella despierta y tienen una pequeña discusión, no acalorada, simple y sencillamente, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Esto, lo otro. Y él le responde algo así como que, es mi cuarto. Yo vine a recoger unas cosas, pero es mi cuarto. Yo puedo estar aquí cuando yo quiera. Yo puedo entrar cuando yo quiera. Debido a esta situación, Dora le pide la llave a la señora K para encerrarse ahí, pero pasado el primer día, es decir, se logra encerrar un día, ya no encuentra la llave. E imagina que fue el señor K quien se la llevó. No podemos decir que estamos completamente seguros de que esto pasó, pero lo más probable es que sí. Dora se dispone a ya no quedarse en la casa del señor K o de los señores K sin su padre. Y es cuando empieza con su padre, es que ya me quiero ir, no estoy cómoda o no sé, diferentes comentarios. Y dura 3 días y al cuarto se van. Y también otro tema importante a saber, no los puse en orden cronológico, sino más bien como por situaciones importantes, es que el señor K le regala un cofrecillo a Dora, un pequeño cofre a Dora, un alajero. Otro tema importante o otro elemento importante que debemos de ver es que la madre quería unos pendientes en cierto momento, que son unas gotas de perlas, pero el padre, en lugar de regalarle las gotas de perla a la esposa, le regaló una pulsera, no dice de qué material ni nada, simplemente una pulsera muy costosa. La madre furiosa le dice que se las regale a quien quiera porque ella no las quiere, así como que dáselas a alguien que sí lo quiera. A mí no me interesa tu pulsera, yo quería las gotas de perlas. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más a la interpretación. Sé que hay otros elementos también medianamente importantes, pero quise ponerlos más, pues los que creía que yo eran más importantes, porque si vemos todos los elementos, nos vamos a llevar aquí toda la noche y más. Entonces vamos a empezar con la interpretación. La interpretación, quise empezar con esta pequeña frase de Freud que dice, todo sueño era la representación de la realización de un deseo, que tal representación aparecía deformada y encubierta cuando se trataba de un deseo reprimido. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Con los niños muy pequeños esos deseos no son tan encubiertos, no son tan deformados, porque precisamente esta parte de la represión no es tan fuerte o no es tan poderosa. ¿Cuándo se vuelve la represión más poderosa? Cuando vamos creciendo y en términos muy coloquiales empezamos a tener telarañas en nuestra cabeza. Es que esto está mal. Y empieza la represión para que esto no se vea, mejor lo encubro este deseo. Ojo, Freud lo dice más adelante, pero yo lo quiero decir desde el momento. Una cosa es deseos y otra cosa es metas o anhelos. O sea, eso es súper, súper importante. No soñamos cosas que queremos, no soñamos cosas que anhelamos o nuestras metas, nuestro deseo. ¿Cuál es la diferencia? Hijo Jesús. Ajá. Muy interesante cuestión a debatir. Ángel, no sé si te gustaría decir algo sobre el deseo, ya que tú estabas leyendo un poco de Hegel sobre eso.
Y pues, es complicado hablar de deseos desde todas partes de Hegel o Lacan. A lo mejor lo podemos trabajar. ¿Qué te parece ya esto en la parte del deseo en el Discord? Porque sí Claro, presentarlo otra vez. Sí, Porque nos íbamos a salir totalmente del tema si empezamos a si hablar empezamos a debatir tanto sí, sobre... sobre el deseo. a mí me gusta una definición muy sencilla que da San Agustín, que es el apetito, la voluntad de apetito, ¿no? Es que es justo eso lo que distingue Freud y la Ajá. escuela de Hegel y Lacan, pues que precisamente no es eso, pero si quieres lo debatimos porque no vamos a Sí, salir totalmente a la Y nos sí, vamos a sí. interpretación salir del sueño. bastante, Ajá, exacto, pero, sí. Bueno, pero esa sí es de quería la que dejar en parte claro, y al rato lo discutimos ahí, ¿no? Para, más bien ya, no, pues, no discutirlo para esclarecer. platicarlos. Sí, sí, sí. Pero justamente sí quería dejar muy en claro que deseo, metas son cosas diferentes. Yo puedo anhelar mucho algo, pero no necesariamente eso es mi deseo. Entonces ya un deseo, ya hablando en estas cuestiones, no siempre son cosas bonitas o que anhelamos, a veces son deseos, por así decirlo, inconscientes que no siempre nos satisfacen de una manera que digamos, ay, qué padre, qué bonito. Pero bueno, después de esto, les tenía este pequeño panorama y a mí se me hizo interesante verlo de esta manera porque Freud empieza a interpretar el sueño de manera contraria. Es decir, el sueño dice una cosa o todo lo que explica Dora sobre el sueño va hacia una dirección, pero Freud va a decir, todo va al revés, realmente. O sea, tú todo lo que dices hay que voltear el sentido hacia el otro lado. Entonces, la situación que nos plantea Dora es, el señor K me persigue. Esto no es parte del sueño en sí, sino está hablando de una situación que salió en esa consulta. Él quiere penetrar en mi habitación. Es decir, estamos hablando de esta parte donde después de la escena, ella va y se recuesta y el señor K entra a la habitación. Mi cofrecito tiene peligro. Recordemos que el cofrecito era algo que le había regalado el señor K a Dora y viendo en la consulta, Freud y Dora hacen un comentario sobre que, bueno, ¿cuál es el cofrecito de la mujer? ¿Cuál es el cofrecito tuyo? Entonces, bueno, mi cofrecito tiene peligro. Si algo sucede, mi padre es el culpable. ¿Por qué el padre es el culpable? Bueno, pues precisamente porque el padre es el que la está dejando estar ahí, la está permitiendo, quédate ahí. ¿Por qué? Por toda esta relación que tenía con la señora K. Ahora, si lo interpretamos todo en sentido contrario, como nos dice Freud, que esto sería una formación reactiva, podríamos decir, ahora sí viéndolo en el sueño, hay fuego en la casa, el padre entra a la habitación, la madre quiere salvar el cofrecito y el padre insiste y lo salva. Es decir, vemos en las dos partes algo de peligro, tanto el señor K que lo está persiguiendo como el fuego en la casa, ya poniéndolo en el sueño. Hay alguien que irrumpe en la casa o en la habitación. En una parte es el señor K, en el sueño es el padre. El cofrecito, por alguna razón, hace juego perfectamente en las dos. O sea, en las dos se hace evidente de alguna manera. La madre quiere salvar el cofrecito en el sueño y podríamos decir que de alguna manera Dora está salvando su cofrecito. Y en la última parte, el padre. El padre es presente. Si algo sucede, mi padre va a ser el culpable. De alguna manera, el padre es culpable de haberla salvado en el sueño también. El padre lo salva por su insistencia, por lo que está haciendo. Entonces, quería que se viera esta relación un poquito de tanto hechos como en el sueño. No estoy diciendo que es perfecta, pero creo que de alguna manera nos ilustra más o menos este proceso que está usando Freud para interpretar el sueño. Si me preguntan, ¿así se pueden interpretar todos los sueños? ¿Los tengo que ver en sentido contrario? La respuesta va a ser no. Esta es la lógica que Freud le está viendo a este sueño. No todos los sueños se van a interpretar con esta formación reactiva, que sería el mecanismo de defensa que se está usando. Siento algo y como eso de algo no es ético o no va con mis valores o no lo debería de sentir, lo volteo
para que sea al contrario. Que ahí ya les estoy adelantando un poquito sobre la interpretación que hace Freud del sueño. Si el deseo de Dora está mal, entonces lo volteo, a que alguien me salve, a que el padre. Vamos a ver que, según Freud, Dora ve en su madre a una antigua rival en cuestión de el cariño, es decir, quién ganaba el cariño del padre. Ahora, ¿por qué pongo esto según Freud? Porque uno, sí lo dice Freud. Si mal no recuerdo, Dora en algún punto sí le da un poco de la razón, pero sabemos la importancia que tiene el Edipo para la teoría del psicoanálisis. Entonces, para hacerlo un poquito corto, se habla de esta triangulación padre, madre, hijo, y en algún punto se habla de una rivalidad, ya sea que el hijo, deseando el amor del padre, rivaliza con la madre o viceversa. Entonces, en este caso, ¿cuál es la rivalidad entre Dora y la madre por el cariño o el amor del padre? La cita que quise poner es: en el incidente de la pulsera, usted pensó en aceptar, ahí disculpen por poner la palabra dos veces usted pensó en aceptar gustosa lo que ella rechazaba. ¿Quién estaba rechazando? La madre. Esa parte básicamente nos la explica cuando le regala la pulsera el padre a la mamá de Dora. La madre se enoja, ¿sabes qué? Yo no la quiero, dásela a quien siquiera. Y Freud le pregunta a Dora, ¿tú lo hubieras aceptado si te lo hubieran obsequiado a ti? Así como que lo que la madre no quiere, yo sí lo acepto para que el padre sea feliz de alguna manera. Entonces, Dora hubiera aceptado el regalo de la madre que ella rechazó, y Dora hubiera dado lo que la madre niega. ¿Por qué estoy poniendo esto? O sea, el aceptado, el rechazado, el dado y el niega, porque después Freud nos va a decir, bueno, cambia estas palabritas para ver la interpretación. Entonces, sí quería que fuera un poquito más evidente. ¿Cuál es la conclusión de Freud? Usted está dispuesta a dar a su padre lo que la mamá le niega o le negaba, y que se trataba algo relacionado con las joyas. Como un pequeño inter, le pregunta Freud a Dora, ¿a ti te gustan las joyas? Y le comenta algo así como que sí me gustaban, pero desde tal incidente, tal cuestión, ya no las uso. Ya por diferentes cuestiones, etcétera, etcétera. Pero como quiera está diciendo, yo las aceptaría. Yo aceptaría lo que me diera el padre, lo que me diera mi padre, ese objeto amado. Entonces, de alguna manera, Dora está dispuesta a hacer o a dar al padre lo que la madre rechaza. Después nos va a decir Freud que hay que hacer ciertas sustituciones, como padre y señor K, padre y señor K y madre y señora K. O sea, como que tú estás diciendo una cosa, pero realmente es al revés. Cámbiales el nombre. Entonces, para hacer esta sustitución, y a pesar de que Freud no la pone tal cual en el texto, quise ponerla yo en el sueño, porque se me hizo interesante repensarlo de esta manera, el sueño tal cual. Entonces, si leo el sueño ahora con esta sustitución, quedaría: hay fuego en la casa, hay fuego en casa, el señor K acude a mi alcoba a despertarme y está en pie al lado de mi cama. Me he visto a toda prisa, la señora K quiere poner aún en salvo el cofrecito de sus joyas, pero el señor K protesta: no quiero que por causa de su cofrecito ardamos los chicos y yo. Bajamos corriendo al salir a la calle despierto. ¿Por qué quise hacer esta sustitución? Porque aquí el héroe ya no es el padre. Aquí el héroe ahora es el señor K. Ahora, el señor K, o sea, si estábamos diciendo que había que poner todo al revés, me voy a regresar, todo al revés. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿cuál era ese deseo que no podía aceptar Dora? Que prefirió ponerlo al revés y poniendo al padre como el salvador. Pues precisamente la teoría de Freud, o la hipótesis de Freud, es que de alguna manera sí había un enamoramiento hacia el señor K, pero es rechazado esto, se va hacia la represión, se reprime. Ahora hice unos pequeños acontecimientos de los que
la escena del lago, etcétera, etcétera, pero haciendo también esta sustitución. Aquí los puse uno enfrente del otro. Entonces, después de la escena del lago, Dora va a descansar al sofá. Cuando despierta, ve al señor K enfrente de ella. ¿Cómo quedaría con esta sustitución? Después de la escena del lago, Dora va a descansar al sofá y cuando despierta ve a su padre. No sé si se dan cuenta cómo se relaciona el sueño esto. O sea, bueno, para mí esto me hace un poquito más evidente el proceso que está utilizando Freud, de cómo sustituyó, cómo es que el padre, cómo es que el sueño llegó así. Hacer este ejercicio a mí se me hizo un poco esclarecedor. La siguiente parte, Dora pide la llave a la señora K para encerrarse, pero pasado el primer día ya no encuentra la llave e imagina que fue el señor K quien se la llevó. Si esto lo volteamos, Dora pide la llave a su madre para encerrarse, pero pasado el primer día ya no encuentra la llave e imagina que fue su padre quien se la llevó. Ahora, yo me puse a pensar un poquito, bueno, cómo es que Freud estaba pensando en esto y me quedé en eso. Si el padre de Dora hubiera sido el que se llevó la llave para que no se encerrase en el cuarto matrimonial de su padre y su madre, ¿hubiera tenido el mismo efecto de querer huir? Yo creo que no. Yo creo que hubiera sido pues no quieren que me encierre por alguna razón. Se encierra en su cuarto, se encierra en alguna otra cuarto de la casa, ¿no? Al ser el señor K, cambia completamente el sentido. Entonces, por eso quise poner estas dos contrapartes. Vamos a cambiarlos, a ver qué efecto tendría en Dora, cómo es la lógica de Dora en este sentido y cuál es la lógica de Freud. Hay un elemento que me gustaría subrayar. También Freud menciona que Dora en algún momento, en una etapa de su vida, tuvo un enamoramiento por su padre que lo reprimió. Y me hace sentido con la sustitución que haces porque igual hacia el señor K tuvo cierto enamoramiento que de la misma forma lo reprime. Digo, ahorita que lo pusiste de esta forma me hizo sentido, ¿no? Ajá. Nada más quise hacer ese subrayado. Para Freud es bien importante este enamoramiento que hay con el padre o madre porque es lo que va a fundar el Edipo. Ahora, este enamoramiento no es de índole sexual, no es que quiera hacer este intercambio de fluidos con su padre, sino es querer ese amor, querer ese sentimiento, esa calidez. Ahora, yo sé que suena y todo el mundo tacha a Freud por esta teoría porque suena un poco perversa, pero quiero que piensen un poquito en imagínate que tienes 3, 4, 5 años otra vez y te abraza tu madre o te abraza tu padre. O sea, es esta calidez de me siento protegido, a gusto, me siento... Ahora, como fenómeno observacional, es decir, no estoy hablando en cuestión de ciencia, pero sí en algo que podemos observar, la gran mayoría de los hombres varones prefieren abrazar a su madre y la gran mayoría de las mujeres, las niñas, prefieren abrazar al padre. ¿Por qué? Ahora sí que no quiero entrar tanto en la discusión, pero esta observación, pues, válgame la redundancia, la veía Freud. Entonces, eso es el Edipo, no es algo de índole sexual, es más un índole de afecto, de ese me siento protegido, me siento bien, me siento cómodo. Claro, aparte después Freud ya le mete otros elementos interesantes, pero de ahí parte. Entonces, ya al hacer esta transformación, enamoramiento con el padre, reprimido, porque ya cuando llegas a una edad más grande, imagínate decir, sigo enamorado de mi madre, es como que hace corto, no es sano, no es bueno. Entonces, se reprime ese enamoramiento, tiene este enamoramiento con el señor K, según Freud, pero también por alguna razón lo ve Dora mal, supongo que tiene que ver mucho el señor casado, ya su edad, la edad del señor, etcétera, etcétera, conjunto de situaciones sociales, está mal, lo reprimo. La represión obviamente no es consciente, pero de alguna manera ese es el mecanismo que nos está diciendo Freud. Hey, aquí hay que poner atención en esto. O sea, se está reprimiendo, pero el hecho de que se reprima no significa que ya se perdió.
sigue teniendo un cierto poder o una cierta fuerza que está moviendo. Oye, ahí también hay que anotar que Dora tenía una inclinación también hacia las mujeres, ¿no? Tenía, no sé Con la cómo llamarlo, una institutriz. homosexualidad, Ujú. sí. Digo, Sí, que quizás tenga tuvo. otro nombre, pero también es un factor importante, ¿no? Para el caso de Dora. Ahora sí que tantos elementos son importantes que es fácil Pues, que es uno se como tú pierda. mencionabas, hay muchos y no terminaríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, la siguiente parte, cita de Freud igual. Tiene usted aquí el punto inicial de una serie paralela de ideas en la cual, como en la sustitución de hallarse en pie junto a su cama, debe sustituirse señor K por su padre. Y la señora K, el señor K le ha regalado a usted un cofrecillo y ahora debe usted regalarle a él el de usted. Es decir, Freud de alguna manera estaba incitando cierta reciprocidad. Si tú recibiste un regalo, tú tienes que dar un regalo. O sea, y no tanto como un deber de tienes que dar un regalo, pero yo a veces me pregunto, cuando te dan un regalo, ¿a poco no sientes un gracias? Y al mismo tiempo te sientes un como que Compromiso. eso, un compromiso Hay de un, sí, después voy a tener un detalle yo contigo. sí. Entonces, de esa reciprocidad es que nos está hablando Freud. Él ya te dio algo, ahora tú te vas a sentir con la obligación de alguna manera de dar algo también. Ahora nos vamos a ir a la intención del señor K, o al menos que Freud supone del señor K. El señor K te está dando un cofrecillo. ¿Qué es lo que espera recibir él a cambio? El tesoro, de alguna manera. Para Freud, todo lo que tenga un sentido donde se pueda guardar va a una interpretación vaginal, va a una interpretación de vientre. Todo lo que tenga que ver con sentidos, con formas fálicas, va relacionado más al pene. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo decía Freud en ese momento? No te lo podría decir tal cual, pero sí te puedo decir que hace tiempo hubo un cierto estudio, hipnotizaban a N cantidad de mujeres y dentro de la sugestión hipnótica les decían, oye, te están violando, te están acosando, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Se despertaban porque, pues, ¿quién va a soportar eso dentro de su hipnosis? Y cuando les preguntaban, ¿qué recordabas? Lo que les mencionaban era, estoy hablando algo fuera del caso, ahorita, lo que les mencionaban era, yo lo que vi en este tramo hipnótico es que me robaban mi bolsa. Entonces, de alguna manera, Freud está haciendo alusión a eso, a pesar de que este estudio fue posterior, pero es una forma de medianamente comprobar. Freud era un gran lector y leía mucho sobre antropología y no sé hasta dónde forme parte juego esto, esta interpretación de Freud, donde todo lo que contiene tiene que ver más con el vientre, con la vagina, y todo lo que tenga forma fálica tiene que ver más con el pene. Pero entonces, el señor K le regala un cofre. ¿A qué está haciendo alusión, según Freud? Pues pues a esta área, ¿no? A esta sexualidad. Mientras que, ¿qué es lo que quiere recibir el señor K? Pues precisamente el cofre o el cofrecillo de Dora. Y Freud le va a hacer ya teniendo toda esta sustitución de padre por el señor K, por todo este ejercicio que hicimos hace un momento, le va a decir a Dora, usted se halla pues dispuesta a dar al señor K lo que su mujer le está negando. En toda esta sustitución. Recordemos que la señora K no intimaba con el señor K y lo más probable es que intimara con el papá de Dora, que tenían este amorío. Entonces, a la hora que llegaba a la casa del señor K, ella se mostraba indispuesta. Entonces, lo que le está diciendo Freud es, usted está dispuesta a darle al señor K lo que su mujer le está negando, haciendo este ejercicio de cambio de nombres, de sustitución.
usted está dispuesta a dar esto, al menos en cuestión de su deseo, pero al mismo tiempo toda la parte cultural se lo impide y es donde nace esta neurosis histérica, según Freud, ¿verdad? Entonces, otra cita de Freud. Como ya indiqué a usted antes de iniciar el análisis, este sueño confirma que usted se esfuerza en despertar de nuevo su antiguo amor a su padre para defenderse contra el amor de K. Y esta es la parte que nos mencionaba Jorge hace un momento y que a mí se me hace muy, muy importante. Si el amor al señor K es prohibido, ¿cómo lo defiendo? Y es donde renace de alguna manera este amor por el Padre que me protege. Contigo me protejo para yo no ceder a este deseo. No sé si más o menos se entienda esta idea. Por lo cual Freud le va a decir, no solo que teme usted acá, sino que aún se teme a usted más a sí misma y teme a la tentación de ceder a su deseo. Sí, 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 sí. Eso a mí me vuela la cabeza. Más allá de si está bien la interpretación de Freud o no, que no quiero entrar en esa discusión, me vuela la cabeza esto. No le temes tanto a la situación que estás pasando, le temes más a ceder a tu deseo. No sé. No sé hasta dónde pueda ser real o no, pero creo que sí, pues sí pica sí le da una fibra sensible, no solo de Dora, sino en general. No es tanto la situación, es más que le temes a cumplir tu deseo, a ceder a la tentación de tus deseos. Ujú. Puntos de sustentación de un sueño regular. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? El motivo actual. Freud nos va a decir que los sueños no se dan nada más porque sí, sino que hay algo que lo está provocando de alguna manera, afuera, en el ambiente. Ya vimos en la interpretación de los sueños cómo tenía que ver, cuando lo leímos hace tiempo, cómo tenía que ver en los sueños incluso los sonidos que había afuera, olores, todas estas cosas sensitivas que podíamos encontrar. Entonces, un motivo actual, un motivo en la situación, eso está afectando en el sueño. Eso es lo que lo empieza a disparar. Obviamente también la cuestión del deseo, ¿verdad? Un suceso infantil de graves consecuencias. Algo que ligue un suceso infantil con un motivo actual. De alguna forma se va a deformar. Recordemos que en la psique no hay tiempo cronológico, sino es más como tiempo lógico. Entonces, ¿cómo se van dando estas conexiones? Entonces, tiene que tener, para que un sueño sea regular, que sea constante, tiene que haber un motivo actual y un suceso infantil, algo que lo esté repitiendo, que lo traiga de nuevo al presente. Cabe recalcar que el deseo que crea el sueño procede siempre de la infancia. No va a proceder precisamente de lo actual, sino lo actual lo está activando, pero el deseo va a ser el deseo de la infancia. Entonces, ¿qué podemos ver en Dora? El deseo que tenía hacia el padre. Con la sustitución se vuelve hacia el señor K. Y con la represión regresa al padre. Si se dan cuenta de esa maraña tan interesante, Dora menciona que cuando tiene este sueño despierta y como que se da un olor a humo. Ahora, esto lo quise poner para asociar un poco la idea. El señor K era fumador, el padre era fumador, y algo así le dice Freud como que, pues, ¿a qué vas a ver el beso de un hombre fumador? A humo. En esto fundamenta un poquito la cuestión que sentía Dora sobre el asco, sobre... Incluso algo le menciona a Freud algo así como que donde hay humo es que hay fuego. Y ojo, estoy mencionando el fuego porque se estaba quemando la casa. Sí, sí. Donde hay humo hay fuego. Oye, yo aquí nomás quiero decir que Freud también era fumador y en algún momento dice, a mi juicio, yo pienso que Dora también tenía el deseo de besarme. Hacia allá voy. Bueno, está bien. Eso lo relaciono justamente con lo que acabas de decir. Hacia allá voy, nada más que no lo quise poner tan... Está bien, no pasa nada, pero sí tiene relación. Sí, ya veo el punto. Freud va a decir que de alguna manera él también está recordando
en Dora todos estos sucesos porque él también es fumador. Y aquí es donde entra un término tan bonito y tan interesante que se nos pasó a explicar la vez pasada, que es la transferencia. Entonces, por fenómeno transferencial, Freud está ocupando el lugar del padre y del señor K en el análisis de Dora. Es decir, Dora va a transferir todo ese afecto que se había entre el padre y el señor K en Freud. Entonces, por eso Freud va a decir que de alguna manera él también como que percibió el deseo de Dora de en algún momento besarlo. Ojo, no está queriendo decir que él la besó o que dio paso él a este deseo, a, esta, a este actuar, sino que él está queriendo decir, de alguna manera yo sentí que ella estaba dando esta atracción. Es muy común, muy común, que cuando se va a consulta psicológica, se den fenómenos, ya no voy a decir de amor, pero también puede ser de enojo, también puede ser hacia el terapeuta, cuando ni siquiera es el terapeuta con el que se está enojado, se está enamorado, se está alegre, sino es eso que estoy transfiriendo en él, eso que él está evocando. Esa es la transferencia, dicho en palabras mías. Entonces, por fenómeno transferencial, decía Freud, pues, si yo también fumo, ellos fuman, y de repente yo vi como que quería besarme, pues no es que me quiera besar a mí, no es que Freud sea, uff, lo quieren besar todas las mujeres, no, es que está queriendo besar lo que estoy representando en este momento. Aquí llega este nuevo elemento que es el fuego y es el humo, y los puse como un solo elemento por esta frase que dijo Freud, que donde hay fuego hay humo. O sea, no son elementos separados, al menos no en el sueño de Dora y no en el caso que estamos viendo ahorita. Entonces, Dora menciona, bueno, Freud dice que en un inicio de sus consultas había dejado un paquete de cerillos así como que en su consultorio y le pregunta a Dora que si no ve algo inusual. No. Y ya le hacen la señalización de las cerillas, ¿no? Entonces, le pregunta, Freud, ¿por qué a los niños se les prohíbe jugar con los cerillos? Dora menciona que a los niños se les prohíbe jugar con el fuego debido al miedo a como iniciar un incendio, vas a quemar algo. Y Freud le va a anteponer otra, o una antítesis o otra idea. Freud menciona esta antítesis o este juego del fuego con el agua. ¿Por qué hace esta mención? Que decía, si un niño sueña con fuego, lo más probable es que se va a orinar en la cama para apagarlo. No sé si ustedes han visto, pero es muy común que hay personas que apaguen una fogata orinando. Ya, o sea, no la fogata toda, ¿verdad? Sino ya las bracitas ya van y le orinan. Entonces Freud de alguna manera está jugando este juego de si un niño sueña con fuego, es muy normal que pueda orinar, porque está apagando el fuego, está tirando su agua en el fuego, lo está apagando. ¿Por qué hace esta mención? Pues precisamente porque uno de los síntomas de Dora era orinarse en la cama. De alguna manera está queriendo hacer esta relación. También menciona, y esta parte se me hizo bien interesante, que el padre de Dora, cuando Dora tenía enuresis, cuando orinaba en la cama ya a grande edad, por las noches, cuando la despertaba a Dora, de que hey, despierta, vamos al baño, para que no mojara la cama, y después ya la llevaba a dormir otra vez. ¿No les recuerda la escena del señor K? Se despierta y ya está ahí el señor K. El padre va y está al lado de su cama, ¿no? Al lado de su cama. Entonces, no estoy diciendo que el señor K y el padre de Dora se pusieron de acuerdo para hacer eso en diferentes momentos cronológicos. No, estoy diciendo, si hubo estos dos sucesos, ¿cuál es la relación que iba a haber en la psique de Dora? ¡Pum! Son dos escenas muy similares, pero una con el padre y otra con el señor K. Entonces, ahí yo entiendo un poco la lógica de Freud de, bueno, vamos a sustituir.
¿Por qué? Porque hay una sustitución. Nos habla Freud de cómo el fuego está relacionado con el agua. Y por último, la madre en el sueño no quería que el alajero fuera dañado por el fuego. Si hacemos la sustitución de fuego y agua, ¿qué es lo que quiere? Que el alajero no se moje. Ahora sí me voy a ir un poquito con la interpretación. Ya creo que intenté dar el proceso y esta sería ya un poquito más la interpretación. Entonces, los pensamientos conscientes, ya después de la interpretación que nos da Freud, sería: necesito alejarme de esta casa en la cual, según he visto, mi virginidad corre peligro. ¿Por qué corre peligro? El cofrecito, el alajero. No quiere que se moje. Digo, no sé si sea muy lógico esto, pero mojar alajero, el acto sexual. Entonces, no, necesito alejarme de esta casa en la cual, según he visto, mi virginidad corre peligro. Por la mañana partiré con mi papá, me vestiré con rapidez para no ser sorprendida. ¿Por quién no iba a ser sorprendida? Por el señor K. Ese es el pensamiento consciente que tiene Dora. Por eso insiste en vámonos, vámonos, y es cuando van a Viena. ¿Cuál sería el contrario, el inconsciente, el deseo que había en Dora, según Freud? La tentación de entregarse al señor K. Ese era el peligro de perder la virginidad. No tanto, no es un peligro de violación, no es un peligro de abuso, de acoso, sino de yo caer en la tentación de mi deseo, que es rendirme ante el Señor. Entonces necesito que alguien me salve. ¿Quién? El Padre. Ya por último, quería terminar con esta pequeña frasecita que se me hizo también muy, muy importante. Un sueño no es la realización de un propósito, que era lo que les mencionaba al principio, sino el cumplimiento de un deseo, y precisamente de un deseo procedente de la vida infantil. De alguna manera, si hacemos todo este cambio que les había dicho en un principio, se cumplió el deseo. El señor K salvó a Dora. Este deseo de ser salvada, de este enamoramiento, se cumplió en el sueño. Y listo, esto era lo que les había un poquito preparado. Ahora sí llegaría la parte, o sea, ya vimos la parte objetiva, la parte subjetiva del sueño, y ya llegaría la parte de pues, platicar un poquito qué entendemos, qué me faltó, qué, todo. Comienza el Ángel, porque yo ya me preparé con un comentario, pero te quisiera escuchar. Pues no tengo mucho que agregar. Destaqué, igual como lo hizo Jesús, el énfasis que le da a, a las palabras sentido. Ujú. Ay, se me fueron las pinches notas. La palabra sentido, y unas páginas después a la significación. O sea, como que lo que te está dando entre párrafos de consulta, Freud, se me afigura a mí más como un vector, ¿no? Entre esas dos palabras. Después, mm, el caso curioso de la comandanta, se me perdió la nota esa. No sé dónde está la comandanta, pero el caso curioso de la institutriz, este, creo que hay unas pistas por ahí. Yo creo que por ese lado sí se pudo haber equivocado Freud. Pero yo creo que hasta teniendo el segundo sueño, podría ser el, el match. Y destacó otro párrafo, nada más que lo estoy buscando, disculpe, se me perdieron las notas. Em, Entre los cuatro, dice en el párrafo, aquí está. Dice, voy a leer este trastorno no solo había proseguido más allá de la época admitida como normal, sino que, según su precisa indicación, primero desapareció y volvió a aparecer en época relativamente tardía, etc., bla, 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 bla. O sea, lo que Freud está hablando y lo que dijo la paciente es que primero algo desaparece, Y luego luego vuelve a aparecer. apareció. Y lo volvió a buscar, esa ambigüedad
en la versión en inglés, y en la versión en inglés está mucho más clara. O sea, aquí dice, y volvió a aparecer. Te da cierta confusión en que dice, no, pues volvió a aparecer. No, Sí, pero ahí está otra vez. pero ya en la versión en inglés, el sentido que te da el párrafo sí es de que primero desapareció y después apareció, literalmente. Es así. Y lo que me queda, eso, no sé qué es, o sea, cierta confusión de que cómo un fenómeno primero desaparece y después vuelve a aparecer. Y eso es Si mal no recuerdo, es cuando está hablando de la neuresis, ¿no? cuando está hablando de la análisis, mm, el párrafo dice, es de la página 66 al principio, dice, vale la pena tratar con detalle la importancia que tiene el mojarse en la cama, ¿sí? Para la prehistoria de los neuróticos, en aras de sí, está Sí, hablando, sí, hacen pie de nota y dice que el trastorno primero desapareció y volvió a aparecer. creo que ahí tiene que ver un poquito que es normal que los niños mojen la cama, pero una vez que desaparece, se supone que ya no debería de aparecer. Entonces, si vuelve a aparecer, ¿qué está pasando? ¿Por qué aparece? ¿Qué significa ese aparecimiento de nuevo? Mm, Sí, sí, sí. No O sé. sea, y lo que te da a entender es que, o sea, si es un fenómeno como tal, o sea, primero desapareces, ¿qué estás sintiendo? O sea, primero sientes la ausencia antes que la apariencia de algo. O sea, bueno, específicamente, o sea, claro que está hablando específicamente del caso de una neurótica y en el caso Ujú, del mojar la cama, pero como este fenómeno que hace la muchacha, primero desaparece, primero ella nota una ausencia y luego vuelve a ujú. aparecer. O sea, es curioso. A lo mejor no tenemos todas las fichas, pero se me hace... A mí se me hace muy curioso porque también tiene que ver juego con esto que dice que todo sueño va a tener un deseo, pero en la infancia. Entonces, de alguna manera va a desaparecer todo eso y va a aparecer de nuevo cuando algo lo traiga al presente. Ujú, No sé, pero por ahí empezaría yo a pensarle. O sea, cómo toda neurosis tiene un fundamento en la vida de la infancia. Incluso ya poniéndonos muy freudianos en el Edipo, ujú. obviamente todos esos síntomas desaparecen, pero ya en tu vida consciente, incluso de adulto, podría volver a surgir algo, podría volver a aparecer. Jorge, Y, Sí, no, los estoy escuchando. Yo guardo silencio y escucho porque los puntos que luego comparten no los logro ver o los veo de una forma diferente y así tengo una perspectiva. Mira, y yo voy a comenzar, voy a tratar de armar un argumento porque justamente ahorita que estamos comentando me va surgiendo. Eh, para empezar, voy a leer algunas frases si les requiero, por si se me va el argumento, pero entiendo que primero Freud dice o sustenta de alguna u otra forma que nosotros ocultamos o las personas ocultan información que creen que es dañina o es incorrecta. Dice, ¿sabes qué? Tú ocultas algo, esa que tú consideras que es incorrecta decirla, y entonces esa ocultación de esa información o de ese suceso, ajá, te causa una enfermedad. Es lo que yo entendí y aquí tengo sustento para poder afirmar lo que estoy diciendo. Y después dice, ¿sabes qué? Pero hay una forma de poder sacar esa manifestación, esos secretos, esas perversiones, porque después le va cambiando el tono y dice, ¿sabes qué? Es a través de la hipnosis, como bien lo habías mencionado, pero en sus párrafos dice, ¿sabes qué? Yo voy a abandonar la hipnosis ya cuando está analizando el sueño y me voy a dedicar a hacerlo únicamente con las palabras. En su método, bueno, su herramienta es la observación y la escucha. Entonces son dos de las herramientas que escucha. Y después dice, yo pensé que iba a ser difícil hacerlo, pero me doy cuenta, lo dice así, en la vida hay muchos de estos símbolos que generalmente no advertimos. Cuando hube de plantearme la labor de prescindir del hipnotismo para extraer a la luz aquello que los hombres ocultan. Por eso hablé en un principio de que la enfermedad es ocasionada por ocultar las perversiones, ¿no? O aquello que él considera anormal.
o que la gente siente que es algo malo, ¿no? Guiándome tan solo por sus palabras y sus actos, es decir, lo que él entendió que a través del observar y de escuchar y de guiar, las personas inmediatamente dicen lo que tienen que decir. ¿Sabes qué? No lo dicen con sus palabras, pero sí lo dicen con sus actos. Y uno de ellos fue cuando ella tenía su bolsa y estaba jugando con su bolsa y estaba jugando con su dedo y etcétera. Y entonces, eso me pareció muy interesante porque si esta tesis que él menciona es cierta, el objetivo de su método, que así lo entiendo, es que a través de preguntas, que aquí voy a ser muy atrevido, es el método socrático, porque acuérdate que Sócrates lo que hace es preguntar para que la persona, la otra, entienda un concepto dado, una idea dada. Y lo que hace Freud también es, a través de preguntas guiadas, que lo mismo que hace Sócrates, es ir preguntando para que la persona se dé cuenta, porque en otra parte él menciona, ¿sabes qué? La persona y después se lo voy a amarrar con el sueño, la persona que sufre alguna afección no se da cuenta de sí mismo y necesita del terapeuta del análisis para poderse dar cuenta. Ahora, y ya dado que él lo sabe o no sabe que no sabe a través de mis preguntas, a través de mi observación, a través de esa guía, entonces yo voy a ayudarle a que él se vea a sí mismo para que se dé cuenta y entonces se cure. Entonces, y ese curar es quitarle el velo, que eso oculta, quitarle el velo. Ahora, ¿cómo estoy hablando del método, ¿no? Entonces, ¿cómo hace quitar ese velo? Ya sabemos que a través de las preguntas, pero de la interpretación de los sueños. Ahí me costó mucho trabajo porque maneja muchos elementos, pero finalmente ese lenguaje del sueño, que hay que interpretarlo, que es una forma de ver aquello que están ocultando. Entonces, hasta ahorita, así entiendo el método, hay un individuo que es afectado por unas circunstancias que somatiza algún pensamiento que le remuerde o que lo tiene ahí aprisionado, y hasta que un individuo llega y le ayuda a ver su situación, entonces cuando puede salir. Y este individuo hace un análisis de sus relaciones con los demás para que esa situación salga a flote. Y uno de los métodos que tiene para hacerlo, aparte de las preguntas, es el análisis del sueño. Bueno, yo me quedé con eso, ahorita lo traté de armar y en todo lo que dije tengo párrafos donde pueden sustentarlo. No, sí, sí, es tal cual. O sea, no se le llama método socrático, se le llama método psicoanalítico, pero la verdad es que la relación es muy estrecha. Es Bueno, la a mí se me hace mayéutica. muy estrecha. Es Pero ojo, mayéutica. Yo les digo método qué? socrático, pero es mayéutica. Pero ¿por qué la importancia del sueño? Y yo todavía no llego ahí, pero sí vi una relación de que esa ocultación, él la desvela a través de preguntas y de la interpretación del sueño, que es el método que yo me quedé pensando, que te había mencionado en un principio, ¿no? ¿Cómo Ahora, está ese método? Porque tú dices, ¿sabes qué? Los detalles son importantes, pero lo que más importa es el método. Y ahí quise centrar mis esfuerzos, ¿no? mira, ¿por qué especificar el método en el sueño? ¿Por qué no en la vida consciente? Si te das cuenta en el análisis, no solamente interpretó el sueño, interpretó vida consciente y sueño y los entrelazó Sí, y sí, los sí. volteó y sustituyó aquí por Y es acá. por eso que hablé de la relación del sujeto con los otros que están en relación, que tienen interacción, ¿no? El sujeto en relación a los demás. Eso, claro Así es. que sí lo vi, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, aquí es donde entra el sentido. De hecho, Ángel me había dicho que si puede hablar un poquito sobre eso, sobre el mundo onírico, el pensamiento onírico. Onírico es una palabra que viene mucho en Freud. De hecho, lo van a leer mucho. ¿Y qué es onírico? Bueno, lo onírico son todas estas imágenes, sueños, todas estas representaciones que tenemos. Pero, ¿por qué es tan importante para Freud esta parte onírica? En nuestra vida consciente, el mecanismo de defensa que más utilizamos o que más nos impide darnos cuenta de cosas es la represión. Llega luego, lo reprime y ni te diste cuenta que ahí estuvo. Cuando estás dormido, la represión, imagínate que también se duerme, porque tu conciencia está dormida. Entonces simplemente van apareciendo las cosas.
¿Qué es lo que pasa? Que entonces empieza a encubrir. Se encubre, se enmaraña, se maquilla, se transforma, pero ya no se reprime. Todo el deseo, toda esta cuestión ya no se reprime, se oculta, se enmaraña, se cambia, se transforma. Pero entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta de ese deseo? Pues analizando precisamente ese mundo onírico, donde no hay Fíjate represión, que yo o al leí el menos no es tan sueño, fuerte. así como tú lo viste, bueno, tú hiciste una estructura increíblemente fabulosa, pero precisamente a eso es a lo que me enfrenté. O sea, ¿cómo lo interpretas? Yo jamás hubiese llegado a esas conclusiones, a esas relaciones, que ahorita cuando tú ya lo explicaste, que aparte que ya lo había leído, pues obviamente yo ya empecé a ver, ¿no? Ya le empecé a quitar ese velo, por lo menos utilizar las palabras, pero ahí la forma es cómo determinaste o cómo se determina ese método, ¿no? O sea, cuáles son los pasos, porque esto funciona para ella, pero cada individuo es diferente. Entonces, ¿cuál es la estructura que debes seguir para interpretar el sueño del que sigue? Fíjate que hace unas semanas estaba hablando con un colega y le mencionaba de un caso, que una primera consulta que tuve, que la persona es alcohólica. Se vengo porque quiero dejar de tomar. Ya pasó la primera consulta, preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estaba con este colega como que rebotando ideas. ¿Cómo manejas un caso así? Le digo, porque yo no como psicoanalista, o como esta rama que utilizo la psicología, no puedo prohibirle tomar. No me voy a meter tanto con la conducta. Y me decía él, ¿qué significa el alcohol para él? Porque para una persona puede significar fiesta. Sí, Puede ir a una fiesta y puede no tomar. Puede divertir, para otras personas es diversión, para otras es relajarse, para otras es... ¿Cómo descubres qué significa para él? Ahí es donde entra el método de las preguntas. Obviamente, mientras la pregunta más directa sea, más fácil llega la represión. Hay que pescar esos detallitos como el alajero que se estaba moviendo aquí, esos detallitos que parece que no dicen mucho. Pero, oye, ¿y qué te dice esto a ti? Yo no digo que la interpretación del alajero de Freud es correcta, de hecho a mí no me gusta esa interpretación, pienso que te la bañaste porque... No, pero es muy interesante cómo el Pero lo arma, que ¿no? sí veo, lo interesante de ver ese detalle. Yo me pregunto, si yo hubiera sido Freud y Dora la tuviera yo enfrente, ¿hubiera visto que traía un alajero e hizo esto? O sea, a lo mejor si lo hace durante mucho tiempo sí me doy cuenta, pero si no, no. O sea, esa atención, y después preguntar, ¿por qué haces esto? ¿Has notado que siempre que hablas sobre tal tema te rascas la barba? ¿Has notado que siempre... ¿Por qué? ¿Qué significa esto para ti? Esas preguntas que van a emerger el saber. No, pero que no sean directas, que sean... Ajá, pero aparte, las palabras no necesariamente, también lo menciona Freud, o sea, las palabras no te van a decir, sino se van a manifestar a partir de tus actos. De hecho, menciono un ejemplo, ¿no? De una chica que precisamente también llevaba una bolsa y hace rato sí me dio curiosidad porque la bolsa la relaciona mucho con el aparato reproductor femenino, entonces precisamente estaba jugando con él, ¿no? Y de esa forma también el cuerpo está hablando. Sí, un eco del cuerpo. Que esto sería la pulsión en Lacan, un eco. Un eco. O sea, no es palabra, es un eco, es algo que resuena en el cuerpo. Que utiliza el cuerpo para hablar, pero no está diciendo palabras. Pues sí, yo en esa primera lectura prácticamente todo lo que compartiste, pues bueno, ya no volvería a hacer, no tengo nada que añadir al respecto y lo único que añadí fue lo que comenté y ya no veo más. O sea, la primera yo estoy así como que muy satisfecho. En este momento Quedó padre, ¿no? No, sí, totalmente, muy totalmente. Ángel, ¿cómo andas? Te veo muy callado. Con muchas dudas, muchísimas dudas. Yo creo que sí es bueno, platicar un poquito del deseo de Hegel ahí en el grupo de Discord, sí es
sí es buena Sí, idea va a ser porque favorable. creo que entender más o menos cómo se desarrolla la dialéctica que menciona Hegel cuando entra a la etapa de la autoconciencia. Sí es bueno entenderlo porque la visión general Ujú. que tienes, Jorge, sí, pero no en ciertas partes, no en la parte, por ejemplo, de que lo que te reprimes realmente siempre, siempre, siempre es inconsciente y jamás lo vas a saber. Ujú. Por esa parte, o sea, tu planteamiento está muy bien, pero al principio como que dijiste de que am, se lo reprime solo. Sí se lo reprime, pero jamás, ese pensamiento jamás se te hace Jamás salió a consciente la a ti. superficie. Ah, Sí, o sea, lo tienes, lo manifiestas, pero jamás lo sabes. Y es parte de estas preguntas, el va y viene como el Es, método socrático que mencionaste, sí, que se descubre una verdad, pero esa verdad es una verdad inconsciente desde el inicio. el hombre no Y, sabe que no sabe, justo. y la función del psicoanalista es precisamente llegar a una, como lo dice en la fenomenología, I equals I, el yo con su imagen, o sea, ujú. hacer esa armonización, creo que lo dicen en la fenomenología. Pero creo que sí, se trabajó muy bien. Tengo muchas dudas al cuanto, me quedan muchas dudas porque sé que el caso de Dora, la interpretación, pues es básicamente Es lo trabajo más que importante todavía hay personas que lo interpretan. Todavía lo del siguen leyendo y lo pensamiento interpretan. freudiano y también lo importante que fue para Lacan, porque junto con esto leo mucho a Lacan, y sé lo importante que es toda la interpretación para seguir avanzando en la teoría. Me quedo con, con el gráfico que hizo Jesús, y Si con, quieren, le ibas, les paso la presentación ahí en el Discord. Si sí, gustan. Sí, sí, muy bien. les iba a leer otra nota y se me volvió a perder. Ya no vuelvo a hacer notas en Word. Sí, no, apenas tenerlas a la mano. Sí, no. Bueno, Yo subrayé un chorro de cosas y ahorita no las encuentro. Bueno, sí, bueno, que decía el párrafo más o menos que, bueno, seguido a una como que estaba, me imagino yo como que estaba haciendo una dialéctica entre significado y significación, Freud aquí, y termina con el párrafo de que el sueño se apoya en dos piernas. No menciona cuáles dos ay, sí. piernas, pero supongo que las dos piernas ya las había mencionado antes, pues No, este sí las vector que te mencionó, da sí las entre mencionó. sentido. Sí las mencionó, sí las mencionó. Era este, lo de la infancia y un suceso más presente, por así decirlo, según yo. Sí, que te da el ejemplo, pero es sentido y significación, pues un sentido, significación. Es lo que te Sí, da es sentido y significación al final. pero no me acuerdo en qué página está. Después que lo encuentro lo posteo en Discord. Sí, sí, yo Pero también la encuentro la posteo. Para terminar, les quería poner, bueno, algo que hice ahorita, no se va a ver muy bien, pero bueno, es una letra A y es como un círculo, como una esfera que da vueltas. No sé si más o menos se aprecie. Bueno, el objeto A en Lacan es el deseo. Y toda esa esfera en la que estás dando vueltas, pues es precisamente como tu conciencia dando vueltas. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que el deseo nunca se va a alcanzar. A veces estarás más cerca y a veces más lejos, pero nunca se va a alcanzar. Es decir, incluso si Dora se hubiera rendido ante su deseo de estar con el señor K, se hubiera dado cuenta que ese no era el deseo. A lo mejor esa era sí. una parte del deseo. Hubiera estado más cerca, Ujú. pero no hubiera alcanzado el deseo. O sea, esto lo digo por la cuestión que estábamos hablando ahorita del deseo y que hay que hablar un poquito más en el Discord, pero para que se entienda que el deseo, aparte de ser inconsciente, pues es un vaivén que siempre estamos en ese bucle, pero que al final no se va a alcanzar. Ahí retomando un poquito lo que dijiste, el objeto pequeño a es para Lacan, es, es la encarnación del deseo, es el Uh deseo -huh, hecho físico. uh -huh. Eso es lo curioso. Y mi interpretación también del análisis, yo, que no soy psicoanalista, yo diría que la muchacha tenía una angustia de perder su virginidad.
y llegó con Freud, y Freud le provocó el caso de neurosis histérica por cómo se desarrolló la conducta, pero la morra nomás estaba angustiada por perder la virginidad, y la identificación la hizo ella. Se identificó con la comandanta institutriz, no me acuerdo La cómo se llama, y institutriz perdí que, la que nota. corrió. Era la que les Ese daba es. clases. Con ella está identificada porque se hace mención que leía, le daba libros, o sea, había y Ujú. también Freud hace la vinculación que la muchacha era muy inteligente, o sea, ella se identificaba con la institutriz, pienso yo, no Y sé. de hecho hizo que la corrieran porque estaba Sí, coqueteándole al padre. Entonces, Oh, como que no y, me y vas a quitar el amor del padre. sí, podría suponer que, a lo que he leído, que la institutriz sí tenía cierta, este, como romanceo, Ujú, algo que ver, sí, cierta transferencia con el padre de el señor K, perdón, porque el señor K, sí. como ya lo mencionaste tú, sí representa la figura de autoridad dentro de este cuento, novela que es. Algo que se me pasó a decir, o más bien no dije, fue la parte de la enfermedad que mencionaste tú, Jorge, al principio, del padre, la sífilis. la sífilis que tenía el padre, y no la quise poner porque es un enrollo muy grande, pero poniéndolo en pocas palabras, el padre tenía sífilis y en alguna conversación que tuvieron el padre y la madre que Dora escuchó, este, se dice que la madre también está enferma, pero no escucha sobre qué Dora. Ella asume que es sobre sífilis. Y Dora menciona, o le mencionó a Freud, que segregaba un líquido blanco. Entonces ella también asume que es sífilis. Entonces de ahí como que hace todo el enrollo, toda la significación de que también de alguna manera ella ahora está manchada, ella está enferma. Hace Sí, un sí, enrollo bien loco. sí, No lo recuerdo así tal cual, ajá. pero sí, o sea, hace ese enrollo de mi padre está enfermo, mi madre está enferma, yo estoy enferma, e incluso se lo lleva como que hasta el señor K de alguna manera. Sí, y Freud ahí evitó dar un dato de que las personas que tienen ascendencia, que hayan sufrido sífilis, sufre herencia a sus hijos, ¿no? Aquí lo que quería hacer, yo lo que noté, nada más que por la emoción de hace rato de comentar, se me fue. Yo vi como ese deseo de desear no perder o ceder al deseo de perder la virginidad, pero la ocultación que le causaba la neurosis, según lo que entiendo, es el secreto de que ella se masturbaba, ¿no? Y que, Sí, o sea, sí, eso era lo que no quería que descubrieran. ajá, entonces según lo oculto, o sea, es que mi perversión oculta, que no quiero que nadie sepa y lo que me causa todo este tipo de angustias, la primordial es ese secreto de la masturbación, ¿no? Que inclusive le causaba, o según Freud, le causaba el líquido blanco, ¿no? Que segregaba. Ujú, Así es. ujú. Y el otro es el deseo. Entonces, aquí hay como que dos vertientes de estudio, que después quizás en el segundo sueño las volvamos a tema, aquello que está ocultando y aquello que está deseando, ¿no? Para mí, ya para terminar, el error de Freud que tuvo en este caso o interpretación es precisamente la cita que mencionaste en el Discord sobre el juicio, Ana, que adelantó su juicio. Porque incluso en este sueño menciona cosas como que yo ya sabía que iba a pasar Sí, esto, o es yo ya eso. adelantó su juicio, encajonó a que se diera la histeria en lugar de escuchar. Pero Sí, tiene una actitud hizo, positiva. No, no, dime. ¿Sí? hizo una reducción ahí, como dice Jesús, no me acuerdo en qué párrafo, a lo mejor tú lo has de tener, pero sí, él confiesa que él mismo traicionó su juicio, y yo creo que hizo una reducción, como que todo quería, este, encajonarlo, y que al final, dejó por alto ciertas cosas simbólicas dentro del relato de Dora. Por ejemplo, lo que menciona la sífilis, lo único que hace la sífilis es, este, o cómo te diré, mostrar al padre como impotente, o sea, Ujú. restarle la autoridad que realmente tuvo, no tuvo, tal vez no tuvo una, como se notó porque el padre sigue vivo, una repercusión realmente física, pero pues Bueno, ya fue no. simbólica. O sea, Ujú. lo que ahí está diciendo es que hay cosas que realmente fueron en el orden simbólico, o fueron simbolizadas por la paciente, pero que realmente no tuvieron
que no pasaron realmente como tal. Por ejemplo, el caso del incendio es muy notable, pues. Entonces sea, sí quería hacer esa alusión, donde yo creo que el error es que rompió su regla, se adelantó. Y eso fue lo que encajonó todo. A lo mejor hubiera terminado todo muy diferente si no se hubiera adelantado. Pero creo que también será tema para verlo con el siguiente sueño. Sí, sí, aquí nada más también voy a Sí, dar fue un comentario alterno a lo que dijo Ángel. El Dora lo que también hacía, o lo que describe Freud y lo que yo entendí, le achacaba mucho la culpa de todo lo que le ocasionaba a ella, a su padre, debido a que lo que hizo, contraer la sífilis por medio de un acto sexual, se contagió a su madre, la contagió ella, y él era, para mi entendimiento, el origen de todos sus males, por lo menos en ese aspecto, ¿no? De su ocultación y ese fluido vaginal. Vuelvo a repetir, todos los deseos son inconscientes. O sea, el momento que tú declaras algo consciente ya no es inconsciente, el momento ya no está oculto. O sea, lo tienes que volver a buscar. El momento que el paciente te diga algo, el momento que tú estás en consulta, el momento que yo estoy en consulta y digo, ¿sabes qué, psicólogo? Esto y esto y esto. En ese momento a lo mejor el vato se calla y yo estoy pensando. O sea, ¿sabes qué? Hay que puntuar, no sé cómo vergas le dicen. Ok. Pero, o sea, el Anotación. momento es inconsciente. O sea, la verdad se va a encontrar todo alrededor, como ya lo mencionó Jesús, todo alrededor de ese objetito que está ahí, alrededor se va a encontrar la verdad. Todo No alrededor. Nunca en el deseo. Porque nunca el en deseo lo es que digo como inalcanzable. tal. Ok. Y pues bueno, Pues sí, ya. esta es la sesión de hoy. Creo que no hay mucho más que agregar. Por el momento Creo que no. sí. Mucho que pensar, pero no que agregar ahorita. Sí, sí, sí. No, es que el armaste de una forma muy padre, o sea, tocaste los puntos, voy a decir, principales, o por lo menos que también se alcanzan a ver. Se faltaron algunos detalles, pero ya son detalles, como dices tú, ¿no? Sí, como te decía, si veíamos todo, ahorita ya no iríamos ni a la mitad. Sí. Pues si gustan, cerramos y ya dejamos para la siguiente semana el segundo sueño. El Perfecto. segundo sueño. Y después hay otra parte que es, o sea, después del segundo sueño, el epílogo, ¿no? creo. El epílogo, Yo- ajá. Pero yo creo que también vamos a hacer así, segundo sueño y después epílogo Ajá. para no saturarnos. Ah, órale. Entonces, el segundo sueño y ya después, sí, fíjate que sí, esta sí me gusta más así porque lo es con más tranquilidad, lo vas saboreando más. Totalmente de acuerdo. E igual en el epílogo a ver si hacemos una como que revisión de todo, pero como que, mira, estos elementos, o sea, como que ya para llegar a conclusiones. Bueno, Sí. conclusiones, entre Como comillas. charla, sí. Capitular en charla todo. Y a ver, ya ahí nos pondremos de acuerdo de qué caso se sigue. Vale. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos. Si alguien nos está viendo, también gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo la siguiente semana. Excelente noche a todos. Bye.